Buenos días, hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Bienvenidos a todos, hermanos, y que Dios nos bendiga en este día. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar nuevamente aquí en tu casa de oración, en el templo donde nos reunimos para adorar y glorificar tu santo nombre. Y te pedimos tu dirección, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Te pedimos pues que tú nos bendigas y nos guardes muy cerca de ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los adolescentes que falten salir también pueden salir, todos los adolescentes. Si ya salieron todos, vamos a tomar el mensaje de esta mañana, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la Biblia. La Biblia, que es lo que nos inspira a seguir a Dios, lo que nos enseña todas las cosas, desde la revelación de Dios al hombre, la creación del hombre hasta el fin del mundo. Todo lo que tenemos aquí en esta palabra de Dios es lo que tenemos que escudriñar, que estudiar. Aquí nos enseña que debemos de guardarla, no solo en nuestra cabecera, para que esté ahí en nuestra almohada, para que se nos quede en la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiarla, escudriñarla, obedecerla, escribirla en nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos libra del pecado, de las tentaciones, porque realmente pues humanamente tenemos muchas dificultades, muchas tentaciones cada día, pero si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, pues allí Dios nos ayuda, y lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a reflejar cada día, en la manera en que hablamos, nos expresamos. Todo eso es lo que nos ayuda. La naturaleza nos habla de la existencia y la sabiduría de Dios. Para conocer la personalidad de Dios y su interés en el hombre, solo hay una fuente. En ella se revela a través de Jesucristo, en la palabra de Dios, en la Biblia. Aquí nos dice, ampliando otras ideas, ¿qué es la Biblia? Si alguien nos pregunta, ¿para ti qué es la Biblia?, ¿cómo contestaríamos? Podemos contestar de muchas maneras, pero en nuestra manera de percibir las cosas, muchas veces no sabemos ni qué contestar, y hasta que nos ponemos a ver realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Una de las maneras de contestar es la revelación de Dios al hombre. Alguien nos puede buscar en Hebreos 1:1, que dice la palabra de Dios. Hebreos 1:1. Y alguien más, Juan 5:39. Dios nos habló a través de los padres y de muchos profetas. Aquí en Juan 5:39, toda la Biblia habla de Cristo en distintas maneras. En profecías, Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, gracias hermana, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de cada uno de nosotros. De qué en Mateo 1:23, ¿de qué habla esta profecía? A ver si alguien quiere leer Mateo 1:23, habla también de una profecía.
Ajá, entonces habla en el Nuevo Testamento según de que vendría el Hijo de Dios para salvarnos, para redimirnos de todo pecado. Y también Dios se presentó de otras maneras en el desierto, en Números 21:9 y también en Juan 3:14. ¿Alguien quiere leer Números 21:9? Y Juan 3:14. También se representó por medio de una serpiente de bronce. Cuando alguien era picado por una culebra venenosa, digámoslo así, pues con solo mirar esa serpiente de bronce, pues vivía. Y en Juan 3:14 nos enseña la misma serpiente que recuerda lo que pasó en el desierto. Juan 3:14, si alguien quiere leer, por favor. Exactamente, entonces ahí la serpiente, ¿a quién representa? Al Hijo de Dios, a Jesús. Y también tenemos en la Biblia lo que es la biografía de Jesús. Aquí en Lucas 2:7 nos habla del nacimiento de Dios. ¿Alguien quiere buscar Lucas 2:7? Su nacimiento. Y asimismo el versículo 52. 2:7 y 2:52. Así es que estas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla, en el versículo 7, ¿de qué nos habla? Ajá, de su nacimiento, de que dio a luz a su hijo. Y en el versículo 52 habla ¿de qué nos habla? De su crecimiento, que Jesús crecía. Y así en Mateo 4:23 al 25, ¿alguien quiere leer? Así es que este pasaje, ¿de qué nos habla? De su ministerio, sus viajes, sus milagros. Pues esa era parte de su ministerio. Así es que ahí ya después de que iba creciendo, pues él ya empezó a predicar. Y en Juan 19, bueno, ese es todo el capítulo, nos habla acerca de la crucifixión, de todo lo que él padeció por la multitud que quería destruirlo, quería crucificarlo. Juan 20, el siguiente capítulo, nos habla de su
resurrección y él murió pero resucitó. No solo, o sea, para los hombres que ya hasta ahí iba a ser su fin, pero ¿qué pasa? Que resucitó y muchos no lo creían hasta que tocaron sus heridas. En Hechos 1, 9 al 11, si alguien quiere leer de qué nos habla este pasaje. Hechos 1, 9 al 11. Este pasaje nos habla acerca ¿de qué nos habla? De su ascensión y la noticia de su regreso. También los hombres que esperaban que no regresara, pero de todos modos estaban temerosos, que mandaron a sellar la tumba y dijeron, no sea que sí pase, ¿no? Estaban con la duda. El hombre es el objeto del amor de Dios revelado en la Biblia. Jeremías 31:3 y Juan 3:16, que dice Juan 3:16, que yo creo que la mayoría no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que es el amor tan grande que Dios tiene para sus hijos. Solamente Él espera que nosotros le aceptemos, que le invoquemos. Jeremías 31:3, ¿qué nos dice? Con amor eterno te he amado. Dios prolongó su misericordia. Él es tan paciente para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores y a veces nos arrepentimos, a veces quizás volvemos a caer otra vez y otra vez nos arrepentimos, cuando estamos en pruebas, en dificultades, decimos, Señor, otra vez vuelvo a ti, perdóname. El Señor es tan paciente como un padre se compadece de sus hijos. Es mucha más la misericordia por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así es que Él está siempre presto a oírnos. Aunque también como un padre también castiga a su hijo, el Señor también sí puede castigarnos. Él puede decirnos, es mejor que mi hijo sufra por un tiempo a que se pierda y se pierda en el pecado y esté siempre en contra mía pecando. Dios nos hizo a su imagen, así como nosotros sentimos, Él siente, pero con mucha mayor misericordia, mucho más amor. Nosotros no podemos saber qué tan grande es su amor de Dios. En Génesis 1, 26 y 27 ahí nos habla de que Dios, a ver, ¿alguien quiere leer Génesis 1, 26 y 27? Dios hizo al hombre a su imagen. Así es que nos podemos imaginar de que Dios es semejante a un ser humano, tiene todo. Me imagino que, pues así como nosotros también como humanos sí tenemos esos sentimientos cuando alguien está sufriendo, sobre todo nuestros hijos, aunque no sean nuestros hijos, sí se siente un poco de tristeza por algunas personas que sufren,
que padecen alguna enfermedad, algún accidente y todo eso, pues el Señor está allí siempre y Él siente mucho más que nosotros. El hombre perdió pero así también como nos creó, nos hizo al primer hombre y a la primera mujer, los hizo perfectos, sin pecado. El hombre perdió la comunión con Dios por el pecado. En Génesis 3, 7 y 8, Romanos 3, 23, también muchos no lo sabemos, Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 3, 7 y 8, ¿alguien quiere leer, por favor? Se escondieron porque ahora ya conocían el bien y el mal. Dios, pero después de todo eso, Dios está buscando al hombre. Dios señala el camino al cielo, da la oportunidad de que el hombre sea salvo. A pesar de vivir en un mundo caído, de vivir en el pecado, Dios te da la oportunidad a todos, a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos, de estar en comunión con Él, de aceptarle. Dios está buscando al hombre aquí en Lucas 19, 10. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que Él nos está buscando. Así como se perdió la comunión en aquel tiempo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así también Dios señala el camino al cielo. ¿Cuál es el camino? En San Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que, hablando acerca otra vez de la Biblia, también podemos decir que es un libro que abarca la historia del mundo desde la creación hasta la eternidad. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? Alguien dijo 39 libros. Fue escrito en hebreo y después en griego, traducido al griego. Relata la creación y la historia del mundo primitivo. Luego la mayor parte trata de la historia del pueblo de Israel que anduvo en el desierto por 40 años, estuvo en el desierto. Todo también por la desobediencia, porque siempre estuvieron renegando de todo lo que comían, de lo que hacían, y decían que querían estar bien, y por eso se prolongaron sus años allí en el desierto y murieron muchas personas. La mayor parte de la historia trata sobre estos sucesos que pasaron en el desierto. Contiene también muchísimas profecías acerca de Cristo en su primera y en su segunda venida. Ese es el Nuevo Testamento. También tiene muchas profecías que se cumplirían en el Antiguo Testamento y se están cumpliendo hasta el día de hoy. El Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento también. Cuando leemos la Biblia, hay pasajes que tienen que buscarse la concordancia del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27, así es que nos da un total de 66 libros. Fue escrito en griego, el Antiguo Testamento. Relata la vida terrenal de Jesús y de su obra redentora.
Nos habla de su ministerio actual en el cielo y su segunda venida. Describe el origen y propósito de la Iglesia con las normas para su crecimiento. Señala la condenación también de los incrédulos, de los que no creen en la palabra de Dios. Y pues sí, la Biblia es un libro escrito por humanos, por muchas personas, pero fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Es un libro escrito por autores humanos, pero inspirado verbalmente por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16, donde leímos hace rato, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Así es que, ¿cuánto de la Biblia es inspirada por Dios? ¿El Nuevo Testamento? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Puede haber fallas en la Biblia? No, no hay fallas en la Biblia. Muchas personas quisieran ver que haya fallas, y sobre todo los escépticos, los que no creen en las Escrituras, en Dios, los que dicen soy ateo, no creo en Dios, dicen vamos a buscar errores, pero se la pasan buscando y contradiciendo y no. Aquí en Juan 17:17, ¿alguien quiere leernos este versículo? Lo dijo el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que toda la palabra de Dios es verdad, y que también tiene sus consecuencias buenas de leer la Biblia, no malas consecuencias, buenas consecuencias. Muchos en la actualidad, y yo recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, decían: tú que estudias la Biblia, no debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco. Sí lo decían, o a veces decían: no, pues ¿de qué te sirve leer la Biblia? Incluso hasta me pusieron un apodo, porque yo decía: pues yo voy a la iglesia, y yo, pues la verdad, a mí no me gustaba ese apodo, porque decía pues es una falta de respeto para la palabra de Dios que me digan, no se debe de jugar con la palabra de Dios. Incluso una vez fui a casa de un compañero, desde la salida me gritó algo así, y salió su mamá, que no era cristiana, y le dijo: oye, no le digas así, dice, no se debe de jugar con las cosas de Dios. Y pues el muchacho, como que sí, un poco avergonzado, pues ya no me volvió a decir así, pero otros compañeros pues sí seguían diciéndome, y pues a los que yo tenía la oportunidad le decía: no, pues es la palabra de Dios y merece respeto. Ya ni a Pablo, a otras personas que sí eran muy estudiosos de la palabra de Dios. En ese tiempo yo leía mucho la Biblia, en las historias del pueblo de Israel, de José, de Daniel, todo lo que estudiábamos aquí en las escuelitas bíblicas, en la iglesia, pues era muy, muy bonito ver todas esas historias ilustradas. Y bueno, ese es lo que cree el hombre. Pero aquí dice todo lo contrario, dice que lo que la Biblia hace en el corazón del hombre produce fe en el corazón. Romanos 17. Según este pasaje, a ver, ¿alguien quiere leer Romanos 10:17? ¿Qué es lo que produce la fe en una persona? Y a ver, el que lo lea, a ver si me puede decir qué es lo que produce fe en una persona en Romanos 10:17. ¿Qué es lo que produce la fe en una persona? Exacto, por el oír la palabra de Dios. También purifica al creyente. A ver, en Juan
15:3, Juan 17:17, Juan 15:3, Juan 17:17 y Salmo 119:11. ¿Nos puede decir qué hace la Biblia según estas citas? En Juan 15:3. Así es que nos limpia. Juan 17:17 nos santifica. ¿Alguien quiere leer esta cita? Y Salmo 119:11. ¿Y qué hace en ese versículo, en esa cita? Nos libra del pecado, nos guarda de pecar. También hace fructífera la vida del creyente. ¿Qué produce la fe en Dios? En Jeremías 17:7 y 8. Jeremías 17:7 y 8. ¿Qué produce la fe en Dios? ¿Qué produce la fe en Dios ahí en ese versículo? Fuerte, como un roble, y no deja de dar frutos también. Porque eso es lo que, como yo les dije en un principio, lo que tenemos en mente, eso es lo que vamos a estar hablando. Y cierto que es difícil a veces estudiar la Biblia. Después del trabajo, llegamos a casa y muchas veces decimos, pues ya vengo cansado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver tele a veces nos desviamos un poco de las cosas de Dios, pero es necesario estudiar la palabra de Dios aunque nos cueste trabajo. Un capítulo, solamente hay que leerlo y escudriñarlo, porque si no lo estudiamos, pues nada más vamos a leer por leer así es que hay muchas cosas que hace la palabra de Dios. Así como les dije que lo que produce en una persona nos limpia, nos santifica. ¿Y qué otra cosa? La tercera, nos libra del pecado. También seremos fuertes y daremos frutos. Y también es necesario hacer algo también. En Juan 15:4 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué relación es necesaria en ese versículo? Permanecer en Él, en Dios. Gálatas 5:22, ¿quién produce el fruto? Este versículo quizás también ya muchos no lo sabemos. Gálatas 5:22 y 23, que dice, mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay ley. Entonces, ¿quién produce el fruto?
el Espíritu de Dios. ¿A causa de qué viene el fruto de la vida del creyente? Salmo 1, 2 y 3, ¿alguien quiere leer? ¿A causa de qué viene el fruto en la vida del creyente? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja, y no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos vuelve a mencionar también que será como árbol plantado junto a corrientes y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿A causa de qué viene el fruto en la vida del creyente? La ley de Jehová. Como dice este versículo, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así es que es necesario estar en comunión con Dios solo los domingos, no, ¿verdad? Diariamente. Dice de día y de noche, para que seas como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que tiene suficiente agua, pues crece grande y sus raíces se van, casi yo pienso que como la copa del árbol. Así es que crece fuerte, pero si está en un lugar donde no hay agua, donde hay pura roca, entonces se va a marchitar y se puede secar. Después de querer apropiarse del gran tesoro de la Biblia, el provecho viene a hacer las siguientes 4 cosas. Hay 4 cosas que debemos de hacer, no solo leer por leer. Aquí nos dice, hay que conocer la Biblia. Hay que creer lo que dice, no solamente leer como un cuento, como una revista cualquiera. Hay que obedecerla también. Y hay que, por último, ¿qué debemos de hacer? Aplicarla, o sí, también, o difundirla. Aplicarla también, esa es parte de la aplicación, difundirla, enseñar también a otros del gran amor que Dios tiene. Hay que conocerla según Apocalipsis 1:3. Hay una recompensa para el que la conoce. Dice, ¿alguien quiere leer Apocalipsis 1:3? Ahí nos dice en resumida las 4 cosas que debemos de hacer con la palabra de Dios. 1:3 dice: bienaventurado, hay una recompensa, es bienaventurado, dichoso el hombre que lee, las oye y las guarda. Para que la Biblia sea efectiva, ¿dónde debe estar según Deuteronomio 6:6? ¿Dónde debe estar? Deuteronomio 6:6. Así es que deben estar en el corazón. Después de repetirlas muchas veces, se quedan grabadas en nuestro corazón. Así que como nos grabamos tantas cosas desde que tenemos uso de razón, hay cosas que nos grabamos, cosas buenas y cosas malas. La mente tiene la capacidad de almacenar. Cuando guardamos cosas malas, siempre nos vamos a acordar de las cosas malas que pasamos cuando éramos niños, de que cuando sufrimos y cuando decíamos, no, pues me acuerdo que me hicieron esto, mis papás, y nunca nos acordamos de lo bueno. Entonces, no vamos a tener lugar para las cosas de Dios. Va a estar lleno nuestro corazón, nuestra mente de cosas malas, y cuando querramos las cosas buenas, pues ya va a dominar. Entonces, ¿qué tiene que dominar? La palabra de Dios, el amor de Dios en el corazón, para que vivamos felices.
Y si alguien está falto de esta felicidad, de esta, pues hay que pedírsela a Dios, hay que volver a retomar ese camino, decir, Señor, perdóname y ayúdame a superar todos los traumas, todas las cosas malas. Y en vez de eso hay que llenarla de cosas positivas, cosas de la palabra de Dios, cosas buenas que nos edifiquen, que nos den alegría, porque si recordamos las cosas malas hasta hay una tristeza, una amargura en el corazón. ¿Qué se debe hacer con ella? Según el Salmo 1:2, con la palabra de Dios. Según Salmo 1:2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Según Salmo 1:2, meditar de día y de noche. Digamos, a veces no tenemos tiempo, ¿no? Pero aún si leímos un pasaje tan cortito en el día, se nos queda grabado y podemos estar, en vez de estar recordando cosas malas, recordar un canto, recordar la palabra de Dios, lo que leímos, con tan solo un versículo que dice, como este que leímos, sino la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, voy a leer desde el 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así es que podemos meditar a toda hora y de repente, antes de comer, antes de tomar nuestros alimentos, también hacer una oración y recordar lo que aprendimos. Hay que creer también lo que dice la Biblia, no dudar, porque el que duda, pues, es como si no creyera al 100%, hay una duda. Porque aquí en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No tenemos por qué dudar, aunque muchos busquen la manera de convencerte de que se contradice o que hay cosas que no concuerdan, pero todas las cosas se están cumpliendo, se han cumplido y se están cumpliendo. Como leímos en 2 de Timoteo 3, dice, habrá tiempos donde hay hombres engañadores, amadores de sí mismo. Lo que leímos en la lectura se cumple, cada vez la maldad va de mal en peor, se oyen más asesinatos, más secuestros, de todo, cosas malas también se escuchan. Así es que, ¿por qué? Es porque la maldad va de mal en peor, va subiendo. Y así dice la palabra del Señor que en los postreros días, ya cuando ya sean los últimos días, va a ser peor la maldad. Y debemos de estar preparados, hermanos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios y hay que creerla. Aquí dice, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no podemos nosotros traducirlas, expresarlas, no podemos ni siquiera interpretarlas correctamente. Hasta aún los escritores que la escribieron, hay cosas que también quizás les costaría trabajo entender o quizás no lograron entender, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo y así las escribieron. En 1 de Pedro 1:10, ¿alguien quiere leer 1 de Pedro 1:10? Así es que los profetas también hicieron su parte y indagaron. Los estudios científicos e históricos han venido confirmando lo que la Biblia enseña. Los hombres han procurado encontrar errores en la Biblia, pero dan testimonio de que es la palabra de Dios y por lo tanto es digna de nuestra fe. En otro de los puntos que les dije de las 4 cosas que debemos de hacer con la Biblia la tercera es, hay que obedecerla. ¿De qué sirve que yo estudio mucho la Biblia y si no la obedezco? Hago todo lo contrario. Pues no es suficiente con oír y leer, hay que
obedecerle. Hay que hacer lo más posible de obedecerla, y si no podemos, pues hay que pedir a Dios, porque es urgente que la voluntad de Dios sea revelada en ella. Deuteronomio 29:29. Ahí tenemos una responsabilidad también. Entre más estudiamos, pues también tenemos más responsabilidad. ¿Por qué les voy a decir aquí en Deuteronomio 29:29? En Lucas 12:47 y 48 también. Deuteronomio 29:29. Sí, como les dije anteriormente, hay cosas que solo son para Dios, que nosotros no podemos entender. Y muchas veces vamos a perder el tiempo en querer descubrir cosas que no son para nosotros. En Lucas 12:47 y 48, lo que les decía yo, que tenemos una gran responsabilidad también. Por eso muchos tienen miedo de leerla, porque dicen, entre más la leo. Por eso les decía yo, mis compañeros me decían, te vas a volver loco. Y no sé de dónde sacaron eso, pero pues ¿cuántos pastores leen demasiado? ¿Acaso están locos? Y decían eso porque quizás les infundían miedo, no sé quién, tal vez sus padres, y digan, no, pues lees. Pero si no las cumples, pues quizás, pero no estás haciendo la voluntad. Quizás si estás leyendo la Biblia, pero si estás en el pecado, estás practicando el pecado y leyendo y no sabes ni qué. La misma palabra de Dios dice que no somos ni fríos ni calientes, el cual eso sí es perjudicial. ¿Alguien quiere leer Lucas 12:47 al 48? Así es que sí tenemos esa responsabilidad. Tomemos una decisión, hermanos, de decir, pues yo soy de Dios o soy del mundo. Una decisión efectiva, porque si tenemos miedo, entonces no vamos a estar en ningún lugar, ni aquí ni allá. Aunque esas son las trabas que el enemigo nos pone. No estudias porque pues se te va a exigir más o tienes más responsabilidad. Pero ¿qué otra cosa nos queda más que hacer la voluntad de Dios? ¿Qué otra cosa tenemos? O tenemos esa capacidad de estar en dos partes, entre lo bueno y lo malo. No digo que no nos equivocamos, sí, muchas veces nos equivocamos, pero tenemos esa comunión con Dios diariamente de confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también tenemos otra. Cuando ya hemos leído, ya sabemos algo, aunque no sepamos mucho, que es lo principal, pues es la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues con pocos pasajes de la Biblia, decir que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado y que podemos ser salvos, que todas las personas al alcance de cada uno. Hay que difundirla, esa es la cuarta cosa que tenemos que hacer. Somos deudores de las personas, Romanos 1:4, para que el hombre sea salvo debe creer en Cristo, y para poder confiar en el Señor debe recibir la palabra de Dios. Romanos 10:13 al 17, ¿alguien quiere leer Romanos 10,
10:13 al 17. Así es que por el oír, la fe es por el oír. Así es que si nosotros le decimos a alguien lo poco o lo mucho que sabemos, pueden oír la palabra de Dios, lo principal que dice. Hay 4, según Mateo 28, 18 al 20, por último pasaje que alguien quiera hacer favor de leer. Dice Mateo 28, 18 al 20. Según este pasaje, ¿cuáles son 4 cosas que debemos de hacer con las personas? Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles y que guarden todas las cosas. Así es que les voy a preguntar nuevamente, ¿cuáles son aparte de este pasaje, cuáles son las 4 cosas que debemos hacer para apropiarse del tesoro de la Biblia? ¿Cuáles son las 4 cosas que debemos de hacer, las que les dije en un principio? Lo que dijimos primero, estudiarla, ¿no? Pero hay que conocerla, que implica también leerla y todo eso. Lee, oye y guardarla. Segunda, escudriñarla sí, se puede decir, hay que creer lo que dice, escudriñarla. Tercera, hay que obedecerla, exactamente. Y la 4ª cosa, difundirla, predicar. No es necesario que te pares en un púlpito, hay que predicar empezando con nuestro testimonio, con nuestra actitud, y de ahí para que crean también. No podemos hacer lo contrario de lo que decimos, primero tenemos que hacerlo nosotros. En resumen, aquí tenemos que la Biblia es la revelación de Dios al hombre perdido. Contiene, ¿cuántos libros? Total, 66. ¿Del Antiguo Testamento? ¿Del Nuevo Testamento? 27. Tuvo cerca de 40 escritores humanos durante un periodo de 1600 años, pero los escritores escribieron por la inspiración verbal del Espíritu Santo. La Biblia produce fe en el lector y oyente, santifica y hace fructífera la vida del creyente. Se aprovecha la palabra de Dios conociéndola, creyendo lo que dice, obedeciéndola y difundiéndola. Y aquí tenemos un versículo para memorizar, si alguien se lo quiere memorizar y si lo quiere decir, puede ponerse de pie y decirlo, así como los jueves, aunque pues no nos toca esta parte, pero con el permiso de Yera, voy a decir, si alguien se quiere aprender, 2 Timoteo 3, 16 y 17, si alguien lo quiere aprender, y le vamos a dar un aplauso.
Ese va a ser el premio. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Bravo. Y lo dijo así en el orden como va. Ahí a veces nos confundimos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Si es que lo dijo correctamente la hermana. ¿Alguien más quiera decirlo? Otra valiente u otro valiente que quiera decir este versículo de memoria. Faltó la cita, 2 de Timoteo 3:10. ¿O sí la dijo? Perdón, no escuché. Ah, sí. ¿Alguien más quiere decir este? Bueno, un aplauso. Casi. Ahí el orden. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Alguien más? El hermano sea saber. Bravo. Te faltó uno. Para instruir, creo. Bueno, ¿alguien más quiere decirlo? Bravo. El caso es que digan los cuatro, no importa el orden, ¿verdad? Pero casi ya, casi. Sí, se enreda un poco, sí, a mí me costó también mucho trabajo. Redarguir, le falta el. Bueno. A ver, esperamos a otro hombre, un último, a ver. Bueno, Yera. Bravo. A ver, un último. Hombre, si no, no nos vamos. Si no, no nos vamos. Y si no hay un hombre, pues una mujer, pues ya, al último, una mujer. O un hombre, el que sea. Traes 16 y 17. Bueno, gracias a Dios por que me dio la oportunidad de compartir este mensaje. Y pues también así me dio me dio la necesidad de estudiar también, de seguir estudiando, y como dice la palabra, que nos ayuda también y nos da gozo, nos da ánimo, también nos libra de pecado. Y hay muchas cosas que nos ayuda la palabra de Dios. No es mala, es para nuestro bien. Es también por el oír, si a veces no podemos leerla. Hay muchos, igual en las redes sociales hay Biblia, ¿cómo se dice? Que se puede oír, pues audible.
Entonces, podemos, yo he visto que a veces Rosy pone unos mensajes allá en YouTube, así como hay cosas malas, hay cosas buenas. Así es que debemos de enfocarnos en las cosas buenas, porque si no, nunca vamos a tener tiempo y siempre lo que nuestra carne quiere ver, quiere escuchar. Igual los cantos, hay cantos muy bonitos. Y los invito, hermanos, así que sigamos la palabra del Señor. Así es que vamos a terminar con este resumen que dice: ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Perdón? Tema principal de la Biblia. Es la revelación de Dios al hombre perdido, y del amor y el plan de salvación de Dios al hombre, desde el principio hasta el fin. Dos enseñanzas de la Biblia acerca del hombre. Ajá, buena. Hay otra también: el hombre fue creado a imagen de Dios, también con espíritu, alma y cuerpo. Hay muchas cosas que podemos sacar, solamente les dije dos. Hay muchas cosas de acerca de la Biblia, que el hombre también estaba perdido, el hombre es salvo por la gracia de Dios. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es que contiene 39, sí, de la creación, de la caída del hombre, del pueblo de Israel, de las historias también de los héroes de la fe, y el plan redentor, también las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y del Nuevo Testamento de qué habla? El nacimiento de Cristo, el nacimiento, el ministerio, muerte y resurrección. Y también habla acerca también del castigo para los incrédulos, algo que no queremos mencionar, pero sí lo dice en la Biblia, y de las profecías de la segunda venida. También, ¿qué hace la Biblia en una persona? Nos limpia, nos santifica, nos libra y nos guarda del pecado. ¿Qué se debe hacer para aprovechar la Biblia? Para aprovechar bien, al 100, digamos. Ajá. Obedecerla, escudriñarla y difundirla. Exactamente. Bueno, se ve que aprendimos mucho en esta mañana, y que Dios los bendiga, y sigamos con el programa, hermanos.